Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y gana en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Estoy seguro que muchos hondureños están esperando para hoy el debate de cualquiera de estos dos temas. Lo que pasó ayer en el Consejo Nacional Electoral, donde los colectivos de Libre se tomaron la instalación, y la controversia que una vez más surge entre los consejeros electorales. Es decir, mucha gente en Honduras en este momento está con incertidumbre del proceso electoral. Mucha gente en Honduras pregunta, ¿y usted cómo cree será el desenlace de ese problema electoral que hay en el país? Por donde me muevo, se los digo con sinceridad, que es por muchos sitios públicos, la pregunta con que se me aborda, aparte del saludo, ¿y usted qué cree va a pasar en Honduras el 30 de noviembre? ¿Y usted cómo cree que termine esto el 30 de noviembre? No lo sé, les digo. No lo sé, les doy mi opinión, pero nadie sabe el desenlace de todo esto. Único mensaje que uno desde aquí puede transmitir a la institucionalidad política y al órgano electoral es que se sujeten a la ley y que creen las condiciones para un proceso electoral limpio, enmarcado en ley, y que respetemos los resultados del pueblo expresados en las urnas. Bien, tendré más tiempo para que analicemos esto. Faltan un poquito más de 5 meses para las elecciones, pero lo que digo es que mucha gente espera este tema hoy en el debate. O el otro tema que espera la gente es, no se preocupen, es el TPS, el Estatus de Protección Temporal. Ayer la administración de Estados Unidos dijo, basta, ya el país tiene mejores condiciones que las que tenía cuando Mitch, por lo tanto, no necesitan que les ampliemos el estatus de protección temporal. Por eso un poco más de 50,000 hondureños que viven amparados bajo este estatus en Estados Unidos, ahora tienen el riesgo de la deportación. Pero se pueden presentar recursos. Todavía el sistema judicial estadounidense los permite, por lo tanto, ¿ya hay una decisión del Ejecutivo? Sí, ya la hay. Se les da 60 días para que se preparen y regresen al país. Si no, quedan sujetos a ser capturados y luego deportados. Más de 50,000 personas que desde el huracán Mitch, cuando Estados Unidos estableció este estatus de protección temporal, entraron sin documentos allá, pero viven amparados legalmente por esta figura en los Estados Unidos. Pero miren, ni uno ni el otro tema, porque hace un mes me comprometí con unos profesionales del derecho, hace un mes, a hablar de un tema que yo espero no sea tan abstracto para ustedes. Esperaría que les interese el tema, porque de por medio está el país. Esto más, uno de los profesionales me dice, cuidadito Renato, un día antes me decís que no podés con ese tema. Cuidadito, por eso te estoy comunicando desde hace con 30 días de anticipación si tenés tiempo, pero yo tampoco sabía que el TPS iba a reventar ayer, ni que ayer los colectivos de Libres iban a tomar el Consejo Electoral. Pero no vengo forzado. Ayer dije a las 4 nos vamos con ese tema, porque es un tema fundamental para el país. Y si no fundamental, es un tema
de mucha importancia. Saben que ya no me acordaba que hace aproximadamente 4 o 5 meses la empresa nacional de energía eléctrica presentó un recurso de inconstitucionalidad por vía de acción de manera parcial por razón de contenido contra el artículo 31 del decreto legislativo número 161-2000, contentivo de la Ley de la Conciliación y Arbitraje por contravenir el artículo 110 de la Constitución de la República. Estos centros de arbitraje que se crearon en Honduras, si mal no recuerdo, que me ayude uno de mis invitados, ya lo voy a presentar. Esta ley se creó como en el 2000, ¿verdad? Como en el 2000. Y han venido funcionando, tanto en Tegucigalpa como en el departamento de Cortés. Pero ha sucedido un problema con la NE. Ustedes saben que la NE tiene infinidad de problemas con proveedores. Bueno, y entonces vino la estatal eléctrica y presentó este recurso de inconstitucionalidad, que no tiene el Estado como persona jurídica someterse a esos centros de arbitraje. Bueno, de hecho, ya hace algunas semanas o meses, ya Honduras denunció el CIADI. ¿Recuerdan ustedes? Como que no somos muy proclives con esos centros de arbitraje. No digo que los hondureños, sino el gobierno de Xiomara Castro. El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Lo denunciamos. Ya no vamos a pertenecer al CIADI. Pero ahora tenemos este conflicto interno cuando el gobierno, a través de una institución, ha presentado este recurso de inconstitucionalidad contra el arbitraje. No es un tema fácil, pero seguro que va a resultar interesante. Por lo menos yo el ABC de la temática la comprendo como para hacer las preguntas adecuadas. Voy a presentar a mis invitados esta mañana. Tengo el placer de tener frente a frente a la presidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, Liliana Sánchez Ortega. ¿Cómo le iba a fallar? Muchas gracias. ¿Cómo le iba a fallar? Es un placer tenerlo aquí. Encantada de estar acá con ¿Ha estado ustedes. en Honduras? Había estado hace tiempo, mucho antes de su nuevo aeropuerto, la verdad. Ay, ¿qué tal? ¿Ya no sufrió tanto en el aterrizaje esta vez? No sufrí en el aterrizaje, así que me sentí muy relajada además. Mira lo primero que me dice, mira lo primero que me dice. Estuvo en la carretera. Feliz de regresar a Honduras. ¿Sabe qué? Yo he estado este fin de semana con una familia cubana en mi casa y colombiana. Y me dijeron también, venían por primera vez a Honduras, que tuvieron una buena impresión cuando llegaron a Palmerola, porque ya les habían comentado que aterrizar en Toncontín había que templarse los nervios. No me imaginaba que su primera respuesta fuera esa. Después de un abordaje una vez de un aterrizaje en ese aeropuerto, así que estoy feliz del nuevo. Así. No, muy bien, Liliana. Felicidades al país. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Sé que va a ser un tema de interés para el pueblo hondureño. Les decía que es la presidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Ella se graduó en la Universidad de Panamá como licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, con un posgrado en mediación de la misma universidad. Cuenta con una maestría en Derecho Empresarial y posgrado de Derecho Comercial de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología y posgrado de Tratados y Negociaciones Internacionales de la Universidad de Chile. Y mejor me quedo aquí porque si no este currículum nos lleva 30 minutos de presentación. Gracias. También está el abogado Javier López Padilla, es vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y máster en Relaciones Internacionales. Mi estimado, bienvenido. Gracias, es un placer también tenerlo aquí frente a frente. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de conversar sobre este asunto en medio de tanta situación crítica del país, pero definitivamente que esto también es algo importante. Y lo es. De otra manera, hubiésemos cambiado el tema ayer. No. Para los otros temas hay tiempo. Tenemos toda la semana enfrente. Este tema es de importancia.
el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Rafael Solórzano. Gustavo, bienvenido, buenos días. Gracias, Renato, y muchas gracias por el espacio para podernos referir a un tema de importancia nacional también, como es el tema del arbitraje, mecanismos de solución de conflictos. Los hondureños de manera continua también pasamos bajo ese sentimiento de justicia. Entonces, ¿cómo pueden contribuir justamente los mecanismos de solución de conflicto como el arbitraje, la conciliación, también a solventar los problemas que se presentan en cualquier sociedad? Y entre ellos también pues conflictos en donde el Estado participa como otro participante más en materia comercial, mercantil, incluso hasta civil. Así que encantado de poder estar con usted. No, muchas gracias. Yo puse como ejemplo esa demanda de la NE contra el arbitraje. ¿Contra exactamente quién fue? ¿Contra la ley? Justamente es un recurso de inconstitucionalidad que presenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica contra la Ley de Conciliación y Arbitraje. Es de manera parcial, es únicamente contra un artículo, como usted lo señalaba, el artículo 31, que establece de manera facultativa la posibilidad de que el Estado pueda dirimir también los conflictos de los contratos que suscriba ante las instancias de conciliación y arbitraje. Correcto, así es. Entonces un grupo de profesionales hondureños temen que se debilite esta figura del arbitraje en nuestro país. Temen. Y han organizado foros justamente con personalidades como nuestra invitada para concienciar a la población sobre la necesidad que los estados cuenten con estos centros de arbitraje independientes que facilitan que los juicios se resuelvan más rápidos. Porque he investigado, hay juicios en determinadas áreas que aquí la gente espera 10 años. Un empresario no va a esperar 10 años para que le resuelvan un caso en el sistema judicial tradicional. Y algo tiene que ver esto con los centros de arbitraje. Mire usted, sabe que nos retiramos del CIADI, ¿verdad? Ya sabía, ¿verdad? Sí, sabía. Mire cuántas demandas tenemos ahí. 15. 15. Ah, bueno, usted está más informada que yo. Miren cuántas demandas tenemos ahí. ¿Lo están viendo? Correcto. 15. El gobierno dice que en el CIADI pesan más las transnacionales y los poderes económicos de los países. Y por lo tanto mejor irnos. Me imagino que usted tiene su visión de lo que es el CIADI y nos la va a proporcionar esta mañana también aquí. Bueno, digamos que voy a ir un poco más allá de la génesis de esto. Me encantó escucharte cuando decías de dónde nació todo esto. Realmente yo creo que este problema que están enfrentando, porque realmente es un problema país, y como tú lo mencionas, es un tema que debe importarle a todos, porque está afectando la competitividad de país. Pero ¿de dónde viene todo esto? Fíjate, y me encantó cuando decías en lenguaje simple, entenderlo, de dónde viene, cuál es la génesis. Yo me voy a ir a la historia un poquito. A mí me gustan las historias porque yo creo que con las historias el público que nos escucha, independientemente su profesión o su oficio, puede entender. Mira, esto nace en América, voy a hablar del caso América, nace en la Organización de Estados Americanos cuando todavía OEA no existía, cuando era la Unión Panamericana de Naciones. Y este organismo, que primero formaban parte de todos los estados, Honduras entre ellos, se reunían, antes de ser OEA, por allá 1919, se reunían para escucharse cuáles eran los problemas que afectaban. Imagínate aquella época. Y realmente el objetivo, cuando ya se forma la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, que la formó OEA, que es el organismo que yo presido, se formó con un objetivo básico, y es que todos nuestros países tuvieran unas reglas uniformes de cómo resolver las controversias que se generaban del sector privado con los estados o entre el sector privado. Entonces, realmente esto tiene su génesis, por supuesto. Si tú buscas arbitraje en el internet te vas a encontrar la historia en Grecia, la historia en Roma. O sea, esto no es nuevo.
¿Qué fue lo que nosotros hicimos cuando en la época de la industrialización y la necesidad de esta rapidez que comenzó a tener el comercio después de la Segunda Guerra Mundial? Fue crear organismos para que tuvieran una alternativa. Esto no viene a suplir la justicia, eso es bien importante también decirlo. El arbitraje como tal no viene a suplir la justicia, es una alternativa que existe. Por supuesto que esto fue evolucionando y lo que se formó como un mecanismo interamericano fue cedido por la propia comisión que se creó en OEA. Se creó esta comisión donde formaba parte la Secretaría de Estado de Estados Unidos y la American Arbitration Association. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon, a través de este mecanismo que en principio era interamericano, multilateral de estados, dijo, pero es que los estados, no tiene sentido que esto esté a manos de los estados. Vamos a transferirlo a las cámaras de comercio, a los empresarios. En ese tiempo no se hablaba de cámaras de comercio, pues tal vez aquí en Honduras sí, porque la Cámara de Comercio aquí tiene mucho más años que muchas cámaras a nivel de Latinoamérica. Vamos a transferirla, este estamento, estas reglas de procedimiento comunes y demás, vamos a transferirlo a las cámaras de comercio. Y vamos a crear una figura que se van a llamar secciones nacionales, donde se van a crear centros de arbitraje y con un régimen común entre nuestros países para hablar el mismo idioma, y que si un empresario hace inversión en Panamá o hace inversión en Guatemala o en Honduras o en Argentina o en El Salvador o donde quiera, pues pueda tener una solución rápida, efectiva. Por supuesto que al principio eso fue como a sus pininos, ¿no? Comenzó poco a poco, mientras se iba desarrollando. Cuando cobra el arbitraje como tal, el arbitraje importancia, por allá por los años 90 con el proceso de globalización. ¿Qué hizo el proceso de globalización? Fue rapidez en la concreción de los negocios, rapidez. El proceso de integración de mercados también creó necesidades de que yo le pueda garantizar o dar garantías a alguien que viene a Honduras a invertir dinero, como también a alguien que vaya a Panamá o a cualquier país de América. Entonces, todos estos procesos de globalización generaron que el arbitraje como tal cobrará más importancia. Tal es la importancia que cobra hoy día el arbitraje, que las calificadoras de riesgo país para la competitividad de los países, uno de los temas más importantes que crea el sistema de seguridad jurídica, que es uno de los componentes que se tiene, es que los inversionistas tengan la posibilidad de resolver sus controversias de manera eficaz, de manera rápida, pero adivina cuál es el componente más importante. El componente más importante es que sea de forma equitativa. Por supuesto, si yo soy nacional de otro país, que vengo, no voy a poner el ejemplo de Honduras, digamos que ahora llegamos a ese punto, pero si yo vengo a otro país a poner millones de dólares y voy a invertir, lo único que ese empresario, ese inversionista requiere es tener un mecanismo que en caso de que exista una controversia, yo no pueda demorar 10, 15 años para que me resuelvan, porque en economía existe un principio básico y ese es el valor del dinero en el tiempo. A ver, cuando nosotros éramos más peladitos, así como jovencitos, iniciando la carrera, tú decías, wow, me gano $1.500, wow, estoy feliz, un super salario. Hoy día tú dices, bueno, porque con eso no puedo vivir, pues. Dependiendo de la carrera que tú tengas, vas a tener un estándar, pero resulta ser que si eso yo me lo ganaba hace 27 años, yo estaba feliz, porque con eso tenía una gran asequibilidad. Es lo mismo. Entonces, eso es parte de ese sistema o de ese ecosistema, que yo le llamo un ecosistema saludable, de garantizar a los empresarios esa posibilidad. Yo, la verdad, como
como presidenta de una organización que aglutina 27 centros de arbitraje de las cámaras de comercio de América y que dirijo este organismo que fue creado en principio por la OEA, realmente estoy preocupada, al igual que muchos hondureños, y con mucho sentido. Primero, la renuncia al CIADI. Como tú viste, el hecho de que hayas denunciado el CIADI no significa que no van a concretarse esos procesos de arbitraje que ya comenzaron. Estos casos terminan, o los ganamos o los perdemos. ¿Sí? Eso es súper importante. ¿Sí? Eso es súper importante. Pero más aún importante es la competitividad del país, como país. Ahora, digamos, centrémonos en lo que ocurrió, y porque yo soy panameña, como bien lo leíste, lo que ocurrió por allá por el 2001. Panamá estrenó la ley un poquito antes de ustedes. La primera ley, nosotros tenemos una más reciente de 2013, pero la primera ley de arbitraje en Panamá también fue sujeta de una acción de inconstitucionalidad. Una acción de constitucionalidad que a veces va en base de las ideologías, de las autoridades y demás. No voy a calificar porque no estamos aquí para calificar si fue bueno o fue malo en su momento. El punto es que en Panamá la ley fue mucho más, porque creo que la demanda acá es muy simple, que ahora los colegas van a hablarles un poco de esto. Es muy alada de los cabellos, pero el caso panameño, fíjate, se declaró inconstitucionalidad la obligatoriedad del Estado de cumplir los pactos arbitrales, que lo establecía la cláusula, la ley de arbitraje del 99, que ya no existe, pero que en ese momento era la ley recién estrenada, y nos estrenamos con eso, y éramos la cenicienta de Latinoamérica. Cada vez que yo iba a un foro, a muchos foros que participo, éramos la cenicienta de Latinoamérica, de América, éramos el hazmerreír, porque éramos un país que había declarado inconstitucionalidad dos artículos de la ley: el arbitraje con el Estado y la obligatoriedad de cumplir las cláusulas arbitrales pactadas por el Estado, y el principio de competence que tiene un tribunal arbitral de declarar su propia competencia. Y eso casi le quitamos la cabeza a la ley. Paradójicamente fue el propio Estado, digamos que nuestro mayor orgullo, el mayor orgullo de los panameños es el Canal de Panamá. Y a cualquier panameño que se lo preguntas, así va a ser. Cuando se pensaba hacer el proceso de ampliación del Canal de Panamá, en el 2002, nada más teníamos un año de haber ocurrido todo esto, 2001, perdón, un año de haber ocurrido, comienza a ser una fuerza muy importante ante el Congreso, que en Panamá se llama la Asamblea Legislativa, se llamaba, ahora es la Asamblea Nacional, para que se aprobara en un acto reformatorio constitucional la obligatoriedad del Estado de ir a arbitraje. Y es uno de los pocos países que expresamente, sin duda, tiene inserta en su Constitución la obligatoriedad del Estado de ir a arbitraje. ¿Por qué lo hace? Porque el proyecto del Canal de Panamá de la ampliación implicaba más de 7.000 millones de dólares. Sí. Y cuando hacen las exploraciones con los expertos y demás, para que vinieran a mirar los términos de referencia, cuando hay estos actos públicos tan importantes, generalmente se hace la parte técnica, la parte legal con consultores, y luego tú convocas a todo el mercado, que es probable que licite, para que vengan y te hagan comentarios sobre esos pliegues antes de lanzar el pliego. Y cuando lo lanzan, todos coincidían en lo mismo: no estamos dispuestos a invertir en el proyecto de ampliación si no existen garantías de resolver de manera eficaz y de manera equitativa las controversias. No, y Liliana, yo creo que te faltó otro punto, pero la exposición está magnífica hasta el momento. El otro punto es que el empresario que va a invertir, el empresario extranjero que va a invertir en países como nuestro,
¿tú no crees que lo primero que pregunta y cómo es el sistema judicial en ese país? Claro. ¿Es independiente o hay riesgos que si hay un conflicto que mi empresa tenga que dirimir en ese país donde le he metido 300 millones de dólares? Sea la justicia capaz de fallar aún contra los intereses del Estado de Honduras si le dicen que ese poder judicial es débil. No, ¿tienen centros de arbitraje ustedes para poder resolver esto? ¿Están asociados al CIADI ustedes por si acaso? Yo no confío en la justicia de ustedes. ¿Tienen un centro internacional donde estén ustedes ahí adscritos para que ahí dirimamos el conflicto? Ese grupo de abogados me dice, Renato, con este recurso presentado por la NE, se debilita la imagen del país. Se debilita la imagen del país en el sentido que si el empresario extranjero quiere invertir y no confía en la justicia, y el país no está en el CIADI. Yo sé que hay otros centros de arbitraje internacionales, pero este CIADI es como el gran referente. Ya van a pensar 2, 3 veces para venirte a invertir aquí al país. Sí, y es que yo voy un poco más allá, porque tú has tocado una punta de lanza bien importante, porque una cosa es la renuncia al CIADI, que ya tiene sus implicancias. Ya esto no, tiene sus implicancias. En eso estamos claros, Liliana. Ahora, una estocada más. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una ley de protección de las inversiones y en esa ley de protección de las inversiones tiene como mecanismo de resolución de controversia el CIADI, que ya está denunciado y que ya no van a acudir ahí, pero también tiene a través de los centros de arbitraje. Entonces, digamos que esta segunda estocada es el jaque mate para la inexistencia del arbitraje con el Estado. Porque si esto se elimina a través de una acción de inconstitucionalidad, pues se elimina el artículo y frente a eso ya ni siquiera esta ley va a ser efectiva en cuanto a la resolución de controversias. Entonces no vas a tener CIADI, tampoco vas a tener los centros de arbitraje realizando arbitraje relativos a inversiones, pero resulta ser que el Estado hondureño tiene aún más. Tiene tratados bilaterales de inversión, los llamados BITs. Y también en esos tratados también existen cláusulas arbitrales que remiten, como tú bien dices, a otras instituciones que no necesariamente se especializan en arbitraje de inversión. Y adicionalmente remiten a arbitraje ad hoc, que es ese que el silvestre, como yo le llamo, no es silvestre, depende del árbitro que nombra, pero si nombra árbitros que no conocen, que muchas veces ocurre, que las partes piensan pues que eso se puede convertir en un beneficio, en una desventaja, pues este arbitraje no le garantiza al Estado absolutamente nada. Si se sentían desprotegidos en CIADI, en un arbitraje ad hoc, con reglas NUDMI, con árbitros que no conozcan arbitraje, podrían tener muchos riesgos. Pero la verdad, yo voy a un punto, y es lo que quiero recalcarles, es el tema de competitividad. Ya Honduras como tal califica como B, ni siquiera un B+, ¿sí? Ya la economía hondureña, ya como tal las calificadoras de riesgo tienen B sin B más, o sea, no Correcto. tienen elementos más positivos. Y uno de los temas que más afecta a esto es el tema de la resolución efectiva de controversias, porque no existen garantías, no existe seguridad jurídica para ese inversionista. Entonces, ¿hacia dónde quiere ir el país? Eso es lo que realmente hay que preguntarse, hacia dónde se quiere ir, qué tipo de inversión quieren atraer, pero resulta ser, y voy un poco más, las entidades que utiliza el Estado para financiar proyectos, como son el Banco Mundial, el BID, en sus contratos modelos tiene inserta cláusulas arbitrales. Y si no puedes utilizar el CIADI porque ya no está allí, vas a ir a otras entidades de arbitraje porque simplemente no le van a prestar dinero al Estado si no pactas esa cláusula arbitral, que es una cláusula obligatoria en el contrato modelo. Y BID y FOMIN
unificaron cláusulas en sus contratos. Y BIT y FOMIN tienen en esas cláusulas, si el Estado va a solicitar un determinado financiamiento, primero los grados de financiamiento te van a ver la calificación de Estado, la calificación de país, porque para toda entidad que financia esto es muy importante. Y segundo, si aún te calificas y te prestan bajo condiciones diferentes, obviamente por tu estado diferente, entonces también tendrías que tomar en cuenta que igual vas a tener cláusulas arbitrales, donde la especialidad no necesariamente va a ser arbitraje de inversión, ni se le va a dar las prerrogativas de Estado como si te garantiza. Liliana, te agradezco esta exposición porque yo he sentido hasta algo maternal de una latinoamericana panameña con el Estado de Honduras. Claro. Así he digerido tu exposición, como una más de Honduras, viendo en perspectiva el futuro del país. Y cuando tú te preguntaste, no sé qué va a ocurrir en el futuro de Honduras, no sé qué están pensando los hondureños, ni siquiera todos, qué está pensando el gobierno de Xiomara. Y yo lo digo sin pretender politizar el tema, porque no venimos aquí a hablar de política partidaria, pero a tu pregunta, a tu reflexión, ¿qué están pensando los hondureños? Ni siquiera los hondureños, es el gobierno de Xiomara, es el gobierno que denunció el CIADI. Yo algunas veces pienso que lo denunciaron creyendo que al denunciar y salirse del CIADI, todos estos 15 casos quedaban anulados. Y no es así. Esos casos se terminan, se van a terminar. Y existe la posibilidad que perdamos 10, que ganemos 5. Y los que perdamos tenemos que indemnizar. Tenemos suficiente dinero para enfrentar esto. Y lo otro, las consecuencias que implica esto en una economía global, que los bancos multilaterales de crédito, lo que tú decías hace algunos minutos, bueno, facilitamos créditos, pero si ustedes están insertos en algún mecanismo de arbitraje relativo al comercio en que nosotros creamos, y si estamos fuera de eso también. Bueno, yo lo único que te digo, y para darle oportunidad a mis compañeros, lo único que te digo es que la reflexión va en ese punto que tú bien marcas, pero también es mirémonos en el espejo de otros países que han hecho lo mismo. Y los 4 únicos países que han renunciado al CIADI son Bolivia, Venezuela, Ecuador y Honduras. Y Ecuador regresó en el 2021 al CIADI, después que en el 2009 había denunciado el convenio para que no se le aplicara. Y por supuesto, todo tuvo sus implicaciones y en el 2021 regresa y ves todo el esfuerzo que están haciendo y cómo está ese país, cómo ha estado el país. No voy a decir más nada porque no vengo a ver yo sí lo voy a decir, a mí me encanta decirlo, cómo ha estado Ecuador en una inestabilidad política, un país donde las redes criminales le han cooptado, las instituciones están luchando por zafarse de esas redes criminales, pero les ha costado un montón de muertos y afear su imagen internacional. Así es, entonces, si nos vemos en ese espejo, entonces, ¿quiénes quedan? Entonces, realmente, ¿eso es lo que quiere Honduras? Hacia allá quiere moverse el Estado? Por supuesto, tenemos que pensar como país. O sea, cuando se toman decisiones y se toman acciones para declarar inconstitucional, el único bastión que les queda realmente es una reflexión que tienen que hacer los hondureños y que por supuesto mi visita a su país tiene ese sentido, tiene la idea de transmitirle el querer de América, el querer de los otros estados que forman parte de CIAC, los otros centros de arbitraje de las cámaras de comercio, a través de este mecanismo que fue generado de manera multilateral, un mecanismo interamericano que al final
los únicos afectados va a ser la imagen del país y la posibilidad de crecimiento del país. No, muchas gracias Liliana por hablarnos, insisto, con un sentimiento maternal latinoamericano. Ella es la presidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, y esto más, respetando lo que siempre un extranjero respeta cuando viene de visita a un país. No ha tenido pelos en la lengua para decir: hondureños, reflexionen sobre estas decisiones. Bueno, aquí están con nosotros Javier López Padilla y Gustavo Rafael Solórzano, el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma y máster en Relaciones Internacionales, y el presidente del Colegio de Abogados. Y ellos, yo ya no me acordaba de este recurso que presentó la NE contra la ley. Contra la ley, sí. Contra el artículo 31 del decreto legislativo 161/2000, contentivo de la Ley de Conciliación y Arbitraje. Si este recurso pasa, ya no tengo que preguntarme yo cuánto daño le va a causar a Honduras esto, si ya nos los ha advertido aquí María del Pilar Méndez. Pero es bueno escuchar a los hondureños, a la academia, a los gremios, sobre los alcances que tiene este recurso presentado por la ENE contra esta ley del arbitraje y las repercusiones que a corto y mediano plazo puede tener para Honduras. Así que me van a permitir una pausa comercial, claro que sí, pero además me van a permitir, ustedes saben, ¿de qué vivimos los medios de comunicación? ¿De qué vivimos los medios de comunicación, Liliana? De las pautas comerciales. Me he sentido muy cómodo con Liliana, sinceramente he percibido un sentimiento latinoamericano enorme y me agrada. De eso vivimos, de las pausas comerciales. Y yo tengo que presentarles en los próximos minutos a la doctora Astrid Díaz, sí, a la doctora Astrid Díaz y a María del Pilar Méndez, gerente de marca de Iberogast, con un mensaje muy importante para ustedes, que espero estén atentos, lo escuchen y que sigan en el debate que tenemos hoy con motivo de la presencia en Honduras de la presidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Atentos, primero la pausa, después iríamos con este mensaje y retornamos con ustedes. Y usted no se nos va a ir también, tendrá que estar las 2 horas aquí con nosotros. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. 7:38 minutos, el tráfico vehicular se lo presentamos aquí en Frente a Frente, a la altura de la calle de la Salud en Colonia El Prado. Es un tráfico vehicular bastante saturado de vehículos, así que usted si se dirige para sectores como el Boulevard Juan Pablo II y diversos sectores como el Hospital Escuela, ese es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar a esta hora del día. El tráfico vehicular cuando son las 7:39 minutos. Se los ha informado Tony Munguía. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banco Atlántida, número 1 en depósitos. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. TPS cancelado y Consejo Nacional Electoral dividido. Desafío institucional y tensión política en el país. Bien resumido, me parece un buen titular de tu nota.
Estatus de protección temporal son las siglas en inglés. TPS cancelado y CNE, Consejo Nacional Electoral, dividido. Desafío institucional y tensión política en el país. Ven ustedes que también los partidos de oposición se unen y crean el Frente de Defensa y Democracia. Y que las consejeras del Consejo Nacional Electoral denuncian amenazas y retan a Marlon Ochoa, que es el otro consejero electoral, a aprobar acusaciones. Bueno, vale la pena a esta hora entrar a tunota.com sin dejar de ver Frente a Frente. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. Muy buenos días. En pantalla el tema de esta mañana. ¿Qué se nos viene si procede el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de arbitraje? Recuerde que puede enviar su opinión a través de Frente a Frente HN y a través de nuestro número de WhatsApp. Me dice Tavo, Renato, reconsidera esa pregunta. ¿Qué se nos va? Dice. Es que depende. ¿Qué se nos viene si procede todo ese recurso? Correcto. ¿Y qué se nos va a ir cuando ya no haya más esa figura en el país? Claro, ahí está el problema. Ya está preparado aquí el vicerrector de la UNA, Javier López Padilla, y el presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Rafael Solórzano, para hablarnos de esto. Solo permítame unos segundos, porque presento a la gerente de marca de Iberogas Bayer, María del Pilar Méndez. Hola, y a la doctora Astrid Díaz, para que me hablen de un tema que yo sé que les va a interesar. Cuando tú viajas, esto tiene que ver con lo de ustedes, no se preocupen. Cuando tú viajas al exterior, 4 o 5 días, ¿qué es lo que más tratas de protegerse si estás en San José, en Panamá, en Madrid, en Washington, en Buenos Aires, donde quiera? Para que no se te complique el viaje. No enfermarse. ¿Eso ibas a decir? Sí, o sea, al final muchas cosas que uno piensa, siempre lleva un kit ahí con varios medicamentos. Correcto. ¿Y qué medicamentos generalmente uno lleva por si acaso? Por ejemplo, para el resfriado, que uno puede por el cambio de clima rápido, para el estómago. Eso exactamente, los gastrointestinales. Yo cuando viajo es lo primerito que hago, protegerme mi estómago y andar protegido, comer poco y comer saludable para no sentirme con problemas gastrointestinales fuera de mi país. Con problemas gastrointestinales solo aquí dentro de mi país, pero fuera, por favor. Eso es la cruz para mí, que me enferme del estómago fuera de mi país. Bueno, no me gusta enfermarme ni en la casa de mis amigos, ni vecinos, solo en mi casa. Peor enfermarme afuera. Entonces, hoy, tanto María del Pilar Méndez como Astrid Díaz nos van a hablar de estos trastornos gastrointestinales funcionales, cuál es su prevalencia y cómo mitigarlos. Comienzo entonces con la gerente de marca de Iberogas Bayer. Adelante, María del Pilar Méndez. Hola, buenos días. Sí, bueno, hoy estamos presentando en el mercado hondureño nuestra nueva presentación de Bayer Iberogast, que trata múltiples síntomas digestivos como inflamación, pesadez, espasmos estomacales, acidez. Y bueno, todos estos son síntomas característicos del síndrome de intestino irritable y dispepsia funcional, que es importante que también entendamos, y por eso, pues como mencionaste, hoy nos acompaña la doctora Astrid Díaz, que nos va a hablar un poquito de estos padecimientos, ¿verdad? Y por qué son hoy en día pues importantes de entender y su prevalencia. Doctora. Pues buenos días a todos. La verdad es que sí, como mencionaba, son sumamente frecuentes y realmente pueden impedir también que nosotros podamos continuar con nuestro día a día. Son sumamente frecuentes. Cuando hablamos en general de trastornos digestivos, casi el 75% de la población los puede padecer. Pero cuando hablamos específicamente de los trastornos gastrointestinales funcionales, estamos hablando de un tipo diferente de trastorno que no afecta directamente el órgano, o sea, el estómago o el intestino, sino que lo que afecta es su funcionamiento.
En este caso podemos hablar de dispepsia funcional, que lo padece casi el 20% de la población, y síndrome de intestino irritable, que lo puede padecer de un 11 a un 15% de la población también. Recordando que estos trastornos regularmente no son bien diagnosticados o bien tratados y pueden afectar la calidad de vida de las personas, perjudicando su desempeño por los síntomas que puede padecer, como sensación de llenura, flatulencias, gases, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, que definitivamente comprometen su calidad de vida. Bueno, pues ojalá que haya traído una muestra, doctora, para que me la deje a mí aquí, por favor. Entonces ahora profundíceme sobre esta presentación de Iberogast, por favor. Claro. La fórmula y todo eso. Bueno, Iberogast es un medicamento natural en gotas, es un medicamento único a base de 6 plantas naturales, como la Iberis amara, que es la que le da el nombre, Iberis, Iberogast. Tiene también plantas muy conocidas como flor de manzanilla, hojas de limón, hojas de menta, también raíz de regaliz, raíz de angélica, y todos estos componentes trabajan sinérgicamente para contribuir y dar un alivio especial, ¿verdad?, al organismo, y empieza a actuar a partir de los 10 minutos y está comprobado que alivia desde la primera toma. Iberogast es un producto que ya tiene más de 60 años en el mercado, principalmente en países en Europa. Está presente hoy en 42 países, ha aliviado a más de 100 millones de pacientes y tiene más de 20 estudios clínicos propios, ¿verdad? Entonces esto lo hace muy especial, pero también con mucha base científica que avala su eficacia. Mire, con esa marca al lado que tiene Iberogast, Bayer, se vuelve un producto fiable, sin lugar a dudas. Se lo digo yo que me ando fijando en todas esas cosas. ¿Y para qué preguntarles qué hace tan especial a Iberogast Bayer? Si ya ustedes me lo han dicho mejor, infórmenme cómo se debe tomar Iberogast. Y bueno, Iberogast lo debemos consumir, está indicado para mayores de 18 años y hay que consumirlo 3 veces al día, 20 gotas disueltas en agua, como explicaba también Pilar, pues es un medicamento que trabaja sinérgicamente a base de 6 plantas y pues esto genera un beneficio más o menos en 10 minutos que el consumidor empieza a sentir alivio. Entonces, tomarlo 3 veces al día, 20 gotas disueltos en agua. Muy bien, muchas gracias. Sí. No, todos. Sí. La muestrita para todos aquí. Claro. Yo estoy seguro que ese carrito anda lleno de muestras. ¿Ah? Y como ustedes no saben cómo andan nuestros organismos, que saben ustedes si necesitamos con urgencia Iberogast Bayer. Gracias a María del Pilar Méndez y a la doctora Astrid Díaz. Bueno, continuamos. Tavo, y luego voy con el vicerrector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así le decimos a la principal universidad pública del país. Nuestra universidad, porque de ahí egresamos. Cuéntame de este recurso de inconstitucionalidad, tú que sos presidente del Colegio de Abogados, que formás parte del Consejo Hondureño de la empresa privada. ¿Qué repercusiones tiene a corto y mediano plazo si procede este recurso de inconstitucionalidad del que estamos hablando? Vamos a ver, en primer lugar, un par de datos. Sí. Como usted muy bien lo señala, pues también formo parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y uno de los temas por los cuales nosotros siempre estamos velando es el tema de la competitividad. Más o menos para que nos veamos ahora en el espejo de cómo estamos. Es nosotros en el web, que es la competitividad global lo que se mide, tomando en cuenta lo que muy bien nos decía Liliana, y también te lo agradezco porque de manera sencilla y agradable nos has explicado cuáles pueden llegar a ser las posibles consecuencias. Honduras es el país 101 de 140. Luego tenemos todo el tema de libertad económica, en donde Honduras, según Heritage, somos posición 90. Facilidad para hacer negocio del doing business, tenemos 133 de 190 países. Percepción de corrupción, Renato, que esto es un tema generalizado en todos los poderes del Estado, somos la posición 157 de 180 países y en el índice de innovación tenemos la posición 117. Por lo tanto, la gran conclusión de esto es que Honduras necesita más bien hacer reformas para fortalecer su gobernanza, la transparencia, y este tipo de medidas. Si bien es cierto, estoy en la junta directiva, esta ha sido una decisión que por lo menos no llegó a la junta directiva de la empresa. ¿Formas parte de la junta directiva de la NE? Directiva del NE.
fue algo que se hizo como una decisión. Me constan los esfuerzos, fíjese, que han hecho, y lo he escuchado a usted en varias ocasiones también, referirse a los esfuerzos que ha hecho el ENE, y a mí también me constan en el sentido de tratar de mejorar la empresa. Hay cosas, obviamente, en las que no estamos 100% de acuerdo, pero hay elementos en donde yo he visto la voluntad de que la empresa salga adelante. Pero este tipo de temas en donde se presentan acciones de inconstitucionalidad contra una norma que lo que viene a hacer más bien es facilitar justamente la resolución de conflictos y que le favorece también a la ENE de repente porque no estamos de acuerdo con X o Y laudo arbitral, me parece que es indebido. En primer lugar, porque estaríamos llevando todo esto a la justicia nacional y como tú muy bien lo decías, no es reemplazarla. Es simplemente una alternativa que tenemos, pero es una alternativa que en la práctica ha dado buenos resultados, que en la práctica ha permitido entonces de que los inversionistas puedan continuar apostándole al país. En cuanto a la pregunta que usted hacía en el programa, ¿qué se nos viene? Y tal vez un poco de ironía con lo que yo decía, ¿qué se nos va? Es porque Honduras ha luchado durante los últimos años en poder ser un país atractivo a las inversiones. Y aquí en este caso no estaríamos ni siendo atractivos, porque la Ley de Promoción y Protección de las Inversiones, como también lo decías, es justamente algo que promueve el tratar de mecanismos alternos para los inversionistas. Y aquí lo que le estaríamos diciendo nosotros a todas esas empresas que todavía tienen la confianza en nuestro país, que tienen el deseo de continuar aportando a Honduras, es simplemente, ¿saben qué? Aquí no hay condiciones para que ustedes puedan realizar inversiones y mejor el dinero que tienen, guárdenlo e inviértanlo en otro lugar. Yo creo que eso es muy grave. El mensaje que se manda no es positivo. Yo reconsideraría justamente esta posibilidad, más bien en el caso de que hayan oportunidades de mejora, es justamente en lo que deberíamos de estar trabajando, porque siempre todo es mejorable, pero no en venir y porque algo no fue satisfactorio a mis intereses, de tajo venir y cortarlo como lo que se pretende. El argumento dentro de la demanda es de que las personas jurídicas, de que la Constitución en el artículo 110 solo obliga a las personas naturales. Pues a someterse al arbitraje. Las empresas tampoco son personas naturales y se someten justamente. Y es algo que no lo tenemos nosotros de manera obligatoria dentro de nuestra legislación, es facultativo del Estado. Pero al momento que viene una empresa, y por ejemplo ahorita la ENE que ha anunciado la contratación de 1.500 megas para la contratación de energía, y en lo cual nosotros estamos de acuerdo, siempre y cuando exista transparencia, competitividad, mecanismos válidos de participación, garantía en cuanto al pago, que ha sido uno de los grandes problemas con las empresas, pero si nosotros venimos y le quitamos este elemento, ninguna empresa se va a presentar, Renato, a ofertar sobre esos 1.500 megas que necesitamos los hondureños contratar. Entonces se vuelve irónico que la empresa que en este momento está requiriendo más bien algo para una satisfacción de una necesidad pública, hoy venga y también coloque en riesgo con la otra mano al presentar esta demanda lo que es la contratación de esos 1.500 megas. Así es como lo veo yo. Y en cuanto al Estado, yo creo que el Estado debe de continuar apostándole justamente a esa seguridad jurídica que han representado los centros de conciliación y arbitraje, que en la práctica los centros de conciliación y arbitraje al momento de medirlos y evaluarlos han tenido un porcentaje alto, muchísimo más alto en realidad con lo que es el sistema de justicia de nuestro país. Y de igual manera, como muy bien también lo expresaba Liliana, pues obviamente hay de inversiones a inversiones. Y cuando las inversiones son muy grandes, ya no me basta simplemente lo que es los mecanismos alternos de solución de conflicto de un Estado como tal, y que en Honduras pues está la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, la Cámara de Comercio de Cortés. Nosotros como Colegio de Abogados también tenemos un centro de conciliación y arbitraje que reconozco que debemos de continuar fortaleciendo, que necesitamos apostarle a él para que se vuelva también una garantía. Cuando las inversiones son de millones, pues lo que tenemos es la apuesta a otros centros internacionales de solución de conflictos como el CIADI, que el Estado de Honduras ya lo denunció y que perdió obviamente su vigencia desde el 2024, y tenemos todo también en cuanto a UNCITRAL, pero hay un gran trabajo. Yo no considero de que la medida adoptada por la ENE en cuanto a presentar esta demanda sea algo positivo, es todo lo contrario, es muy negativo. Mira, uno puede deducir que no confían en los centros de arbitraje. ¿Cómo se componen los centros de arbitraje? Es que para cualquier institucionalidad o empresa del Estado le resulta
más fácil y le genera más certidumbre saber que si tiene que dirimir un conflicto con privados, en la justicia se lo pueden resolver a su favor, porque quienes eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es que es fácil entender por dónde va la ENE, Claro. pero por eso debemos decir o responder cómo se conforman los centros de arbitraje que hay en el país y qué grado de certidumbre nos generan los centros de arbitraje para dirimir este tipo de conflictos donde se pudiese someter hasta el mismo Estado. Abogado Javier López Padilla. Bien, Renato, nuevamente muchas gracias por dar el espacio a la Universidad Nacional a pronunciarse también en este tema. No hemos dudado en aliarnos pues, con el Centro Internacional, con el Colegio de Abogados, con las cámaras de comercio en esta preocupación, porque definitivamente esto agudiza más la situación de país, el clima de inversión, efectivamente, como lo hemos estado platicando. Voy a contestar a su pregunta, pero también quiero darle contexto de por qué la universidad se siente abocada a participar en esto. Y es que nosotros tenemos más de 20 años también de tener en nuestra Escuela de Derecho clases y formación en métodos alternos de solución de controversias. Y en estos espacios hemos platicado con los estudiantes de que el rol que tiene cualquier profesional del derecho es precisamente resolver conflictos y no generarlos, no ser parte de ellos, que nuestra función social en nuestro contexto es precisamente encontrar alternativas para que las personas que tienen un conflicto determinado las resuelvan de manera civilizada, y si no, pues bueno, acudan ante una tercera persona que les ayude a dirimir las controversias. Originalmente estas controversias se dirimen, se resuelven en los órganos jurisdiccionales de los estados, los juzgados, los tribunales de justicia, y existen de manera alternativa, que esa es la forma correcta de ver a los centros de conciliación y arbitraje, pues estos espacios en donde las personas que tienen la capacidad de hacer contratos, de negociar, pueden resolver sus conflictos de manera pacífica, rápida, y que esa rapidez no debe entenderse, al menos en un punto de vista conceptual, como una antítesis a la jurisdicción ordinaria. Va a ser más rápida porque los comerciantes que entran en un proceso, que pactan un arbitraje, el arbitraje es importante entender también que es un pacto, es un contrato, es una cláusula contractual dentro de un contrato. Y esto es ¿por qué? Porque yo tengo libertad como una persona privada, por ejemplo, o como una persona jurídica, de decir cómo quiero resolver los conflictos que en algún momento se lleguen a presentar. Ninguna persona que negocia un contrato entra en él pensando de que esto se va a convertir en un conflicto y que voy a terminar en un tribunal. La aspiración, la expectativa que tienen dos personas que están firmando hoy un contrato es que el contrato se va a cumplir. Y que excepcionalmente, en el caso de que llegue a existir una falta o una omisión, entonces se tendrá que acudir a una instancia, sea arbitral, sea jurisdiccional, para que este conflicto se pueda resolver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí venimos con este recurso de inconstitucionalidad contra una disposición de la Ley de Conciliación y Arbitraje, que es el artículo 31, que dice que los estados pueden, ese es el verbo, pueden participar en arbitrajes. Y esto lo están ligando a un artículo de la Constitución de la República, que es el 110, que dice que ninguna persona natural puede ser privada de resolver sus conflictos por medios arbitrales. Entonces, ¿qué pasa? Si la Corte en algún momento en la Sala Constitucional llega a aceptar, ante el escenario de que esto llegara a proceder, dice el Estado no puede participar en arbitrajes porque esto es inconstitucional, porque según la Constitución solo las personas naturales pueden participar en arbitrajes, el impacto de esto es demasiado grande. Es grande en la escala de la que ya hablamos, las grandes inversiones.
los negocios de los que se estaba refiriendo Gustavo, de las compras ¿verdad?, de estas inversiones de empresas internacionales que vienen al país siempre pues por el clima que existe, que vienen con cierta reticencia a invertir, pero también impacta al comerciante hondureño y principalmente impacta a todo comerciante que entra en una relación de contratación pública con el Estado. Es decir, por ejemplo, hay en este momento contratos de obra pública que se están desarrollando a nivel nacional, puentes, carreteras, que están siendo desarrollados por contratistas locales, que tienen cláusulas arbitrales y que de existir ¿verdad?, la viabilidad a este recurso de inconstitucionalidad, también se desaparece el compromiso que originalmente hicieron las partes, contratista y Estado, en resolver la controversia que pudiera suscitarse en un centro de conciliación arbitraje. ¿Por qué los centros de conciliación arbitraje tienen este carácter profesional, ¿verdad? Y este carácter específico o especializado para atender controversias? Porque así nacieron, Renato. O sea, en algún momento histórico, los comerciantes dijeron, mira, nuestro negocio tiene tales características, ¿verdad?, tales condiciones, que es mejor que los resolvamos entre nosotros mismos y designemos a una tercera persona que pertenece al campo, que entiende nuestra materia, a quien nosotros depositamos de buena fe la capacidad para que él pueda evaluar, ¿verdad?, en un debido proceso las condiciones, y conforme a eso pueda decir las cosas se tienen que dirimir de esta manera. Y nosotros no solo eso, no solo pactamos ir a donde un árbitro, sino que también pactamos el compromiso de cumplir con lo que ese árbitro ha dictado, con el laudo arbitral. El Estado ha tenido un comportamiento sistemático de respeto y de promoción del arbitraje. Es cierto, la ley nace en el 2002, pero nosotros formamos parte de convenios internacionales para reconocer, por ejemplo, laudos internacionales. Se han creado leyes que promueven esta plataforma o estos espacios para solucionar conflictos. De esa experiencia que el Estado, ¿verdad?, ha estado promoviendo en relación al impulso de las inversiones, sean locales, sean internacionales, es que incluso nuestras escuelas de derecho, todas las que existen en el país, no solo las de la Autónoma, han incorporado dentro de sus formaciones también a dedicarle tiempo para que las personas puedan salir con las competencias e ir a actuar en centros de conciliación y de arbitraje en Tegucigalpa, en Cortés, y bueno, lo que esperamos que el Colegio de Abogados reactive la propia. Entonces, la pregunta final que usted hacía es, ¿cómo se escogen? Bueno, los centros de conciliación y arbitraje generan sus propios reglamentos, y en sus reglamentos se establecen las características profesionales y personales que deben de tener las personas que van a funcionar como árbitros. Pasan por una formación específica que la da el centro, pasan por una revisión, pasan constantemente por una revisión, y se les exige que formen parte de capacitaciones, de las mismas que están promoviendo los centros internacionales, los centros locales. Y entonces se ha creado, en el caso de Tegucigalpa, que es el que más conozco, una lista importante de personas que conforman tribunales arbitrales que han estado participando o interviniendo, resolviendo controversias de comerciantes privados y de comerciantes privados también con el Estado. Y esto es garantía precisamente de que las personas que están teniendo, que llegan a tener un problema en un determinado momento de la ejecución de su contrato, entonces resuelven sus controversias de esta manera. Y esto no es una forma paralela o un mecanismo para caminar en la sombra de la jurisdicción ordinaria, porque la jurisdicción ordinaria puede tener ciertos momentos de intervención dentro de los mismos procesos de arbitraje. Entonces, al final el arbitraje, incluso nosotros lo tenemos reconocido constitucionalmente, y desde el punto de vista internacional hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, mire, el arbitraje es una forma de garantizar el acceso a la justicia, y justicia efectiva, porque usted está teniendo una decisión pertinente
y pronta, porque es una persona o es un tribunal que está dedicado exclusivamente a resolver su conflicto frente al caso del juez, que por la demanda, la cantidad de conflictos que se le presentan, obviamente no va a poder responder en esa condición. Honduras, yo valoro en todo lo que vale que hoy tengamos a nuestra universidad pública pronunciándose sobre un tema de país. Aunque la Constitución dice que ellos como universidad merecen más del dinero que se les proporciona, ¿cuánto les está dando el Estado en este momento? Es menos del 2%. Menos del 2%. Sí. Y por derecho constitucional tienen el 6% y solo les damos el 2%. Pero hoy valoro, y lo digo así con la contundencia de vida, valoro hoy que nuestra principal universidad pública, nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, saque a relucir lo que piensa la academia sobre un punto importantísimo para Honduras, ahora que se ha presentado este recurso de inconstitucionalidad contra esta ley de conciliación y arbitraje. Esa es la universidad que hemos querido desde hace ratos, que contribuya, que aporte luces, que aporte conocimientos, que aporte reflexiones, con todo el recurso humano de nuestra universidad capacitado, con fondos públicos. ¿Cómo no pedirles justamente que cuando el país tenga estos momentos de controversia, salga y diga, no nos conviene eso, sí nos conviene eso, sin mirar las consecuencias políticas? Eso es lo que estoy valorando yo de nuestra universidad. Bien aclaró aquí el abogado Javier López Padilla por qué la universidad se pronuncia sobre este tema. Y está con la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial y en alianza también con el Colegio de Abogados. Él lo ha aclarado muy bien y ha dicho, no le conviene al país quedarse sin centros de arbitraje. No le conviene al país que el Estado no quiera someterse a los centros de arbitraje. Estamos dando un pésimo mensaje en un mundo globalizado que cuando quiere invertir, pregunta, investiga y se ampara de mecanismos internacionales, porque una de las principales debilidades de la justicia en América Latina son los procesos tardados y además la poca independencia. Así que en ese sentido yo valoro que se despelleje, que se arriesgue por el bien de Honduras nuestra universidad pública, abogados, se lo digo con toda sinceridad. Lo mismo con el Colegio de Abogados. ¿Para qué tenemos gremios si no se van a pronunciar? Así es. ¿Para qué tenemos gremios si no van a aportarle conocimiento a Honduras? Por eso valoro lo que están haciendo ustedes también, Gustavo Solosa. Gracias, Renato. Muy bien, Gracias. vamos a ir a la pausa. Y todavía hay tiempo para la presidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Que hoy va a estar en el Colegio de Abogados a las qué hora? 5:30. Ya la comprometimos para los abogados que deseen también pues acudir aquí en la sede central. La 15 de septiembre nos va a acompañar pues la doctora Liliana a las 5:30 p.m. en la sede central del Colegio de Abogados para que continuemos, como usted muy bien lo señala, Renato, pues fortaleciendo también el conocimiento. Correcto. Miren cómo venía de preparada. Yo trato no de sorprenderla, sino de decirle, si es que denunciamos el CIADI, denunciamos hace poco en este gobierno al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es una institución del Grupo del Banco Mundial referente en materia de dilucidar estas controversias que se presentan en el área comercial, ¿verdad? Entonces, sí, ya lo sabía, me dice. Mire, y no mire usted cuántos casos tenemos ahí en el CIADI. Sí, ya lo sabía, 15, me dice. Pero viene y nos dice, y si se salieron creyendo que quedaban anulados todos estos casos, se equivocaron, porque estos casos se van a dirimir ahí en el CIADI. Y usted no sabe si vamos a perder los 15, si vamos a ganar los 15, si perdemos 10. Ahí hay casos de miles de millones de dólares. Hasta 10.000 millones de dólares. ¿Hasta de cuánto, Tavo? 10.000 millones de dólares.
¿De cuánto es el presupuesto en dólares del país? Se acerca a los 8.000 millones de dólares, creo. Ya se imagina. Un tercio del PIB, más o menos. Que perdamos un caso de estos de 10.000 millones de dólares. ¿De dónde vamos a pagar? Bueno, y cuando un Estado no cumple después de que el CIADI ha resuelto o arbitrado un conflicto, si el Estado se quiere hacer el loco y no paga, ¿cuáles son las consecuencias? Indistintamente que pertenezca o no pertenezca a ese centro. Le restringen la posibilidad de adquirir préstamos para financiar proyectos del Estado. Recuerda que la mayoría de estos presupuestos hay proyectos que son financiados. O sea, esos 7.000, 8.000 millones de dólares que forman parte del presupuesto de la nación, sí, no necesariamente es cash que tiene los estados para disponer de él, sino que son presupuestos que está basado también en líneas de financiamiento que adquiere el Estado. Y cada vez si no tienes los rangos de competitividad para alcanzar esos empréstitos, tampoco puede el Estado ejecutar su presupuesto como tal. Entonces, por eso muchas veces el Estado proyecta hacer cosas, pero al final no las puede hacer porque no tiene las líneas de financiamiento para adquirir estos préstamos, precisamente por decisiones como esa, decisiones de no cumplir obligaciones a nivel internacional. Pero sabes que yo reflexionaba cuando escuchaba al rector. ¿Qué tal si esa reflexión me la dice después de la pausa? Vale. Muy bien, excelente. Después de la pausa comercial, la presidenta... ¿Qué juego con estos papeles, John? ¿Qué juego con estos papeles? Pongo nervioso a la gente, hasta yo mismo me pongo nervioso. De la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, Liliana Sánchez Ortega, hoy acompañada del vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Honduras, Javier López Padilla, y del presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Rafael Solórzano, que me vas a profundizar, Tavo. Tú sos parte de la directiva de la ANE. En el fondo, ¿qué hay? ¿Qué hay para que la ANE haya presentado este recurso de inconstitucionalidad contra esta ley? Algo debe haber. Tú como directivo de la ANE, ¿qué has investigado? Después de la pausa comercial, tenemos dos respuestas pendientes. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a... Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Gracias por sus mensajes, escribe un televidente. Los gobiernos totalitarios antisistema democrático como el de Honduras están en contra de la existencia de organismos de arbitraje internacional, porque su ideología de izquierda se le ordena no aceptar nada surgido del sistema capitalista. Otro mensaje: buen día, libre a través de sus representantes se someten al respeto y cumplimiento de leyes. ¿Por qué los otros partidos no lo hacen?, escribe ese ciudadano. Más mensajes: libre un gobierno inepto. Otro mensaje: este gobierno ha querido imponer su propia ley. Ahí se lo puedo resumir, todo por hacer creer que están contra el rico y a favor del pobre, sin medir que esas decisiones afectan a todos los ciudadanos. Y a través de X, escribe Ochoa, ante todo primero es la recuperación de la ANE, y en aras de ese fin se deben de utilizar los mecanismos de instituciones nacionales para dirimir cualquier litigio. Ya es tiempo que resolvamos nuestros propios problemas, evitando que intereses antipatrióticos primen en todo, escribe el televidente a través de X. Gracias, puede opinar. Recuerde, 2 medios, Frente a Frente HN y nuestro número de WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida, número 1 en depósitos. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro.
Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Pueden ver ustedes, a esta hora cae la doñita a sus 72 años, señalada de distribuir cocaína en Choluteca. Consejeras del CNE asistirán a sesión del Congreso convocada por Redondo este martes. Y ahí ven ustedes, el ICE arresta a hondureño por tráfico de fentanilo y anuncian deportación. Y estas son las dos consejeras electorales. La de la izquierda es Ana Paola Hall del Partido Liberal, la de la derecha es Cosette López del Partido Nacional. Y han denunciado amenazas y retan a Marlon Ochoa, que es el consejero en representación del partido en el gobierno libre. Han denunciado a este de amenazas y retan a Ochoa a aprobar acusaciones. La Confraternidad Evangélica de Honduras insta a fortalecer proceso democrático. La verdad que Honduras está preocupada por todo esto que pasa en el Consejo Electoral y el desenlace de estas elecciones. Y desde aquí insistimos, este es el mensaje de Televicentro. Si la izquierda gana bien porque fue la voluntad del pueblo hondureño aceptar el triunfo de Rixi Moncada. Igual, si los nacionalistas, si los PINUS, si los liberales, cualquiera de ellos ganan bien, sin trampas, el gobierno, su gente y todos aceptar el triunfo de cualquiera de esos partidos. Lo único que pedimos, lo que rechazamos es que alguien quiera imponerse en las elecciones del 30 de noviembre haciendo trampa. Eso no lo toleran los hondureños. Así de simple. Ni sabotaje ni fraude. Ni sabotaje ni fraude. Nada de la trampa. El que gane bien, que lo vamos a respaldar. Pero sin trampas, sin trampas, sin trampas. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Bueno, qué bien que hoy sigo yo con la de Iberogas Bayer. Liliana Sánchez Ortega, presidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, miren el cargo que tienen. Nos haya puesto en perspectiva los pros, los contras, los alcances, las repercusiones de lo que está sucediendo en Honduras con, primero, denunciar al CIADI, a este centro de resolución de conflictos, y luego este recurso de inconstitucionalidad de la NE contra la ley de conciliación y arbitraje del país. Usted iba a responder a mi pregunta hace algunos minutos y la dejé para este momento, así que adelante, por favor. Muchas gracias. Quería hacer una última reflexión sobre el enfoque que se ha estado dando al tema de arbitraje con el Estado por parte de las autoridades. Y el enfoque pareciera, a vista, a personas como yo que soy totalmente externa de la política hondureña, externa a la idiosincrasia inclusive Así hondureña, que estoy cero contaminado. O sea, ¿cómo lo veo yo? Pareciera que el Estado temiera, y que de hecho fue una de las justificaciones cuando denunciaron al CIADI y dicen que no van a seguir participando de este convenio, es que queremos nacionalizar, queremos proteger, pero esa protección está basada en una premisa totalmente falsa. La premisa es que pareciera que el Estado, cuando va a arbitraje, se encuentra en desventaja. Yo creo que el enfoque debe ser completamente diferente. Es, ¿por qué me siento en desventaja? ¿Qué es lo que tengo como Estado que trabajar para no estar en una supuesta desventaja? Porque en un arbitraje a ambas partes se le ofrecen las mismas garantías procesales. A ambas partes se le garantiza el debido proceso, ¿sí? A nadie se le lleva a un arbitraje que no haya sido pactado. Y el consentimiento que da el Estado en estos tratados es un consentimiento abierto,
¿sí? Un consentimiento abierto, no obligado. Ahora bien, es fácil después que acuerdas las cosas, después desconocerlas. Entonces, están, creo que, trabajando bajo un enfoque totalmente distinto. El Estado no tiene por qué perder los arbitrajes. Y yo le soy franca, tal vez he visto mucha tela correr. Yo tengo 27 años en el ámbito del arbitraje, cuando todavía Panamá apenas hacían las primeras leyes de arbitraje. He participado activamente en la comisión redactora de sus 2 leyes de arbitraje. Y el enfoque que se le debe dar al Estado es, a ver, cuando yo soy contraparte de un determinado contrato, cuando yo tengo una licitación, tengo un contrato de concesión, pacto directamente un contrato X con inversionistas nacionales o internacionales, ¿cómo hago para ser efectiva esa ejecución de ese contrato? ¿Cómo hago para que esa ejecución o administración de ese contrato sea eficiente? Y yo de verdad que no vengo acá a decirles, oye, qué tan bueno es Panamá, porque realmente también tiene sus falencias en el gobierno central y cómo se administran los contratos. Pero digamos que les vengo a hablar del deber ser. El deber ser, por ejemplo, una entidad como la Autoridad del Canal de Panamá, que como saben tiene un capítulo constitucional y funciona con un régimen de contratación e independencia al gobierno central. Tienen un departamento de administración de contratos. Y esa entidad, cuando el proceso de ampliación tuvo alrededor de 1.500 discrepancias, imagínate la cantidad, porque no solamente el contrato madre, que es el contrato del consorcio, sino que debajo de eso habían subcontratistas y contratistas de manera previa para todo lo que fue excavación, extracción, antes de que llegara el contratista madre del contrato de ampliación. Y se hizo por muchas etapas. En total fueron alrededor de 1.500 discrepancias, controversias, ¿sabes? Que se van haciendo las actas y tal a medida que se va desarrollando un proyecto o un contrato. De esas, solamente 200 se concretaron como un reclamo formal. ¿Por qué? Porque se trabajaron directamente durante la ejecución del contrato, porque existe una división de administración de contrato. Y luego de eso hay también un oficial de contrataciones, que las siguientes 200 restantes van al oficial de contrataciones cuando la decisión inicial no le ha satisfecho a la parte, al contratista. Y luego de eso se toman decisiones por el oficial de contrataciones. Decisiones siempre en pro de que lo que es correcto, lo que se hizo adicional se paga bajo principios básicos de contratación, de buena fe contractual de ambas partes. Y al final fueron muy pocos arbitrajes, y de esos arbitrajes, tanto los nacionales como los internacionales, en su gran mayoría el Canal de Panamá sale bastante ileso versus a todo lo que se le estaba demandando, que eran miles de millones de dólares por demandas. Entonces, el mensaje que quiero decir es que, aun cuando el enfoque es errado, no necesariamente cuando te llevan a arbitraje vas a perder. Lo que tienes que preguntarte es por qué se pierde. ¿Qué es lo que estoy haciendo como Estado mal en la ejecución de esos contratos? Entonces, ¿qué es lo que no le estoy garantizando a los inversionistas? Entonces temes perder. Y dice mejor por lo jurisdiccional, porque aquí, por el sistema jurisdiccional tradicional, porque por aquí puedo ganar. Puedo maniobrar. Sí, entonces siempre conlleva a la mala imagen. Y la gente en el exterior, quienes piensan en Honduras con ánimo de invertir, están pendientes de todo, investigan, leen y dicen, no, yo no puedo confiar en la justicia hondureña. En estos casos, cuando se tiene que dirimir por un privado un conflicto con el Estado, porque la justicia está politizada, nunca voy a ganar ahí. Entonces mejor me voy a un centro de conciliación. Pero si es que el país tampoco son muy afines ahí con los centros de conciliación y resolución de problemas, si se fueron del CIADI, o sea, no nos estamos granjeando la mejor imagen de país para los inversionistas, abogados, y lo que Honduras necesita en este momento es
generar empleo, generar riqueza, que aumenten los presupuestos públicos para entidades y rubros fundamentales para el bienestar del pueblo. Si no generamos riqueza, no pretendamos tener los hospitales que está construyendo Xiomara, con más médicos, con más medicamentos. Si no generamos riqueza y no hay más tributos, no pretendamos tener las mejores carreteras, ni tener la mejor educación. Lo que necesitamos es inversión para generar empleo y generar riqueza. Y luego que esta riqueza se distribuya para todos en igualdad de condiciones, a través de buenas escuelas, buenos hospitales, buena infraestructura. Bueno, yo no sé, es que uno desde afuera lo mira tan elemental las cosas que no sé por qué se complica allá en el gobierno. Sí, no, para nosotros como academia, lo importante que se debe resaltar en esto es que estos métodos alternos de resolución de controversias, especialmente el arbitraje, no debe desarrollarse en el imaginario colectivo, incluso de nuestros propios estudiantes, como una forma antagónica que no contribuye al estado de seguridad, a la seguridad jurídica o al Estado de Derecho, porque es una forma alterna al sistema jurisdiccional. Todo lo contrario. Lo que se explica, lo que se discute en nuestros espacios de aprendizaje en estos campos es que los métodos alternos de solución de controversias, el arbitraje, son formas ordenadas, son formas que están garantizando precisamente el acceso a la justicia y que se está tutelando el derecho al debido proceso. El reto que tenemos como sociedad y particularmente las universidades estamos llamadas a esto, es de repente a crear espacios para que el Estado, el gobierno que esté en su momento, también puedan tener las competencias para desarrollar buenos contratos. Es decir, que se mejore, que se fortalezca la capacidad de negociación. Porque de nuevo, ningún contratante va el día que va a firmar el contrato pensando en que voy a tener un problema. Lo que quiero es tener la obra ejecutada, ¿verdad? Tener la obra terminada, tener el servicio entregado a la satisfacción con la que lo contraté. Y que si eventualmente se llega a presentar una situación, bueno, entonces tengamos alternativas para poderla solucionar. Pero entonces la raíz del asunto está en tener competencias adecuadas, técnicas, porque los negocios que se hacen son negocios muy complejos, técnicamente son muy complejos, entonces que hayan competencias para que las negociaciones a la hora de los intercambios de condiciones contractuales se hagan de la mejor manera, claro, reconociendo las capacidades del país, la capacidad financiera, la capacidad técnica para responder también a las obligaciones a las que se está comprometiendo. Abogado Gustavo Solórzano, y usted como directivo, al final nunca supo las razones por las cuales se tomó esta decisión a nivel de NE de ir con este recurso. Bueno, como directivo, pues no se ha presentado todavía el caso en la Junta Directiva para exponer las razones, pero voy a presumir, en un sentido positivo, voy a presumir justamente de que el Estado de repente cuando ha participado en procesos de conciliación y arbitraje, sobre todo arbitraje, pues no ha tenido los mejores resultados. Pero aquí pasan por un montón de elementos. En primer lugar, algo que es un problema dentro de la administración pública, y es a veces esa rotación de personal, el tener que volver a iniciar, a formar. Fíjese que el ENE tiene muy buenos abogados en este momento, lo reconozco, aquí han estado en el programa, pero también basamos todo esto con una Procuraduría General de la República que tiene que tener personas muy bien formadas en la parte de solución alterna de conflictos y tratar de responder justamente ante lo que son este tipo de acciones que se pueden dar dentro de los centros de conciliación y arbitraje. Y aquí cuando uno comienza a evaluar, pues yo en lo particular tengo la mejor evaluación de lo que son los dos centros de conciliación y arbitraje que desarrollan, igual el mismo del Colegio de Abogados de Honduras. Creo que en los momentos que les ha tocado han hecho un gran trabajo y se manejan con mucho profesionalismo. Las personas y los árbitros, los secretarios que están en cada uno de ellos, me consta del profesionalismo con el que han manejado justamente los casos. Hay, creo que nula influencia política en lo que son los casos que se conocen.
es justamente una de las garantías que se pretende dar al momento de tener esta alternativa de solución de conflictos. Así que creería de que el tema del ENE es justamente por no haber tenido los mejores resultados, Renato. Pero con el punto que usted estaba, yo siempre cuento una historia porque lo viví, una inversión muy grande que podía venir a Honduras. Y estábamos reunidos en la sala de juntas del COEP hace un par de años. Y esto no es un problema del actual gobierno, que se dio en relación cuando recién iniciaba el gobierno, pero que es un arrastre de años anteriores. Cuando una empresa radicada en Costa Rica vino y nos expuso la posibilidad de, haciendo todo el análisis, la posibilidad de instalar su planta de producción aquí. ¿Y por qué? Porque Honduras era el país que más le consumía. Entonces los costos que le tenía para traer los productos aquí eran altos y era una manera de reducir costos. Pero al final la decisión fue no instalar la planta. Y la respuesta de ellos fue porque preferían pagar un poco más en Costa Rica, pero allá tenían seguridad jurídica. En cambio aquí no tenían ellos esa confianza todavía como inversionistas de que en el caso de una situación, que siempre los contratos se suscriben de buena fe y eso es importante resaltarlo, pero que en el caso de alguna situación de conflicto, y que conste, no estoy hablando de relación público-privada, sino entre privados, no tenían la suficiente confianza en el sistema de justicia todavía en el país para dirimir un conflicto. Que preferían entonces, bajo ese esquema, quedarse en la protección o en la seguridad jurídica que sí le brindaba Costa Rica. Esto lo digo para que lo dimensionemos en la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, las instituciones, dar garantías de seguridad jurídica, debido proceso, justicia efectiva. ¿Qué significa ese concepto de justicia efectiva? Que la justicia no tenemos que esperar los 10 años que usted decía, Renato. No tenemos que esperar a que cuando viene la persona y nos pregunta a nosotros como abogados, el inversionista, ¿cuándo es la próxima audiencia? Y le decimos nosotros estamos citados para el año 2029. ¿Qué cree usted? Como póngase en los zapatos de un inversionista que venga a su abogado y le diga, o sea, puede pensar dos cosas, el abogado no sirve o definitivamente estamos en un sistema que no da para más. Entonces, ojo, eso es justamente lo que se busca a través de estos mecanismos alternos. Una, ayudar al sistema de justicia, es una alternativa viable, genera confianza y creo de que los inversionistas en el país y la sociedad en general ha depositado muchísima confianza en estos mecanismos. Claro. Bueno, me parece que han sido oportunas las participaciones de ustedes, reflexivas, con mucha sugerencia y advertencia para el Estado de Honduras con estas decisiones que estamos tomando en los últimos años. Ya estamos en la recta final. Voy a una pausa, la lectura de mensajes, y ya luego me despido de María del Pilar Méndez, que estará a las... Liliana. Perdón. Liliana, miren que termino y siempre con estos problemas. Liliana Sánchez Ortega, que estará a las 5 de la tarde en el Colegio de Abogados de Honduras. Así es, 5:30. 5:30. ¿Gratuito, Gustavo? Gratuito, siempre, gratuito. Todas las actividades son gratuitas. ¿Solo ella va a exponer o habrán otros expositores? No, ella nos dará una charla de 1 hora al menos, pero es justamente tener esa comparativa. Muy bien. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Cooperativa Chorotega. Cooperación, confianza y bienestar. Cooperativa Chorotega. 60 años de innovación solidaria que transforma. Ya estamos en los últimos minutos y me va a disculpar, pero no me gustaría irme sin pedirle la opinión tanto a Gustavo Rafael Solórzano como a Javier López Padilla de esta decisión de los Estados Unidos. Nos canceló el estatus de protección temporal ayer, que conste, ¿verdad?, que es una decisión del Ejecutivo. Es decir, ya se han presentado algunos recursos en la justicia norteamericana y al final no sabemos el desenlace. En todo caso, se nos da 60 días a los más de 50,000 hondureños que vivieron en Estados Unidos los últimos años amparados bajo este estatus para que arreglen sus cachivaches y se regresen al país. Si no, ya quedan con el riesgo de ser capturados y deportados. No, las razones, Javier, las razones, Gustavo, que arguye Estados Unidos a través de la secretaria Kristi Noem,
Está claro que el gobierno de Honduras tomó medidas necesarias para superar los impactos del huracán Mitch que ocurrió hace 27 años. Los ciudadanos hondureños pueden regresar de manera segura a su país y el Departamento de Seguridad está aquí para ayudarles a facilitar su regreso voluntario. Honduras ha sido un colaborador excelente de la administración Trump, ayudándonos a cumplir con promesas fundamentales para los ciudadanos estadounidenses. Esperamos continuar colaborando con ellos. Está diciendo que el país ya superó todos esos problemas que nos dejó Mitch, pero además dice que después de consultar con los colaboradores interagenciales, la secretaria Noen determinó que las condiciones en Honduras ya no cumplen con los requisitos legales de TPS. La decisión de la secretaria se basa en la evaluación que hizo el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos sobre las condiciones del país, en consulta con el Departamento de Estado. La secretaria determinó que en general las condiciones del país han mejorado hasta el punto de que los hondureños pueden regresar a su país de manera segura. Además, bajo el gobierno de la presidenta Castro, Honduras ha tomado medidas para dar la bienvenida a sus ciudadanos, proporcionando programas de acceso económico y ayuda alimentaria, así como programas para la integración y capacitación laboral. Y se exhorta a los nacionales hondureños a utilizar la aplicación CBP Home de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para informar acerca de su salida de Estados Unidos. ¿Cómo interpretas esto? Ustedes han mejorado después de Mitch. Ya no hay razones para que sigan amparados bajo un estatus de protección temporal. Bueno, pudimos haber superado varias cuestiones relacionadas con lo que fue el huracán como tal, pero mi opinión muy personal, todavía el Estado de Honduras no está preparado para recibir esa gran cantidad de tepecianos, como se les ha acostumbrado a llamar. Creo de que las condiciones todavía sociales en nuestro país no dan para el nivel de vida que ellos tenían y todavía el Estado tiene 60 días, en mi opinión, para que pueda hacer en realidad acciones diplomáticas que puedan revertir todo esto. Creo que todavía hay una oportunidad, pero es necesario también hacer una reflexión. Y quiero cerrar con esto, Renato, porque así como muy bien hoy nos ha explicado Liliana, esa medición en los riesgos cuando se toman decisiones, creo que también hay que ver con retrospectiva, en el sentido de analizar qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal en esta relación diplomática con los Estados Unidos y que valoremos lo que hemos hecho mal como gobierno, como Estado y que tratemos en realidad de ser reflexivos, aceptar los errores, colocarlos nuevamente en la mesa y volver a entrar en un proceso de negociación para que esas personas puedan continuar todavía viviendo en los Estados Unidos. Bueno, nos está llamando el Procurador General de la República, Manuel Díaz Galeas. Vuestras reflexiones han motivado al Procurador General de la República a tomar su teléfono y llamar aquí a Televicentro Canal 5 frente a frente inmediatamente después de estos consejos comerciales, el abogado Manuel Díaz Galeas. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a BAC. El ahorro te llama. Escucha la voz del ahorro en ti y podrías ganar 5 increíbles premios. Inscríbete, ahorra y participa. BAC. Continuamos con Frente a Frente gracias a La Curazao. Tu mejor compra comienza con una Credi Oportunidad. Disfruta de grandes beneficios con tus compras al crédito. Solicita tu crédito ya. Bueno, en la recta al final del programa escuchamos al abogado Manuel Díaz Galeas, Procurador General de la República. Abogado, adelante, buenos días. Buenos días, Renato. Siempre agradecido con usted por el espacio que me permite cada vez que me comunico. Solo permítame sobre lo que se ha venido planteando en el programa. Y quiero ser preciso porque sé que estamos cortos del tiempo. Mire, en primer lugar, yo quiero reiterar, ¿no?, que la decisión soberana del Estado que se tomó de denunciar el convenio CIADI ha sido una decisión sabia, ha sido una decisión responsable y además efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque si nos vamos a la realidad, y además la realidad es la única verdad, la narrativa se puede estirar hasta donde los opinadores quieran, pero la realidad, Renato, indica que previo a la denuncia,
En un solo año al Estado de Honduras se le demandó 15 veces de manera instrumental, de manera artificial, de manera abusiva y arbitraria en el centro CIADI. Una vez que se denunció el convenio y que se formalizó, quedó perfeccionada la denuncia en agosto del año pasado, solamente ha ingresado en contra del Estado de Honduras una demanda promovida por el señor Mazone de Ciudad Morazán. Una tan sola demanda. Es decir, la decisión fue efectiva porque contuvo esa avalancha de demandas que se venían promoviendo en el centro en contra del Estado de Honduras y que nosotros como Procuraduría estamos defendiendo a la altura del desafío, tal y como demuestra el caso Palmerola, en donde el inversionista fue condenado en costas a pagarle al Estado de Honduras una cantidad importante de dólares en virtud de haber promovido una demanda sin pies ni cabezas. En segundo lugar, decirle, Renato, que la ENE, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del arbitraje como método de solución de controversias en el país. Y nosotros como Procuraduría General de la República la respaldamos. Respaldamos esa acción promovida por la ENE, siempre y en tanto, y yo creo que debe reflexionar la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, el Centro de Conciliación de Arbitraje de la Cámara sea un club de amigos en el que confluyen abogados demandantes que al día siguiente están siendo árbitros en demandas contra el Estado y que luego se los encuentra usted en tribunales demandando al Estado de Honduras. Es decir, el Estado debe tener garantías plenas de que sus derechos procesales en todos los procesos en los que interviene y que es llevado a juicio deben ser respetadas y no pueden ser atropelladas. En ese sentido, nosotros, le reitero, respaldamos esa acción de inconstitucionalidad una vez que el centro se convierte en un espacio en el que confluyen aquellos que creen que el Estado de Honduras es un botín. Y en tercer lugar, y con esto cierro, Renato, decirle que el Estado de Honduras es un Estado responsable y es un Estado abierto a la inversión. Es un Estado respetuoso de la inversión, que invierte en Honduras con sentido de desarrollo, sujeto a lo que plasma la Constitución de la República y en obediencia plena de las leyes de la República. Hemos tenido infinidad de comunicaciones después de que se denunció el convenio CIADI con grupos de inversionistas que dijeron que quieren seguir invirtiendo en el país y que estarían dispuestos a conversar sobre nuevas cláusulas de solución de controversia en otros centros distintos al CIADI que nosotros estamos dispuestos a conversar y a discutir. Es decir, el Estado, en resumidas cuentas, Renato, ha sido sabio, ha sido en sus decisiones responsable y en lo que concierne al convenio CIADI y a los temas de arbitraje de inversión ha sido efectivo y lo seguirá haciendo, no me cabe ninguna duda. Muchas gracias, Renato. El abogado Manuel Díaz Galeas, Procurador General de la República. Nuestra última pausa.